a todos, aquí Gabriela Rodríguez. Les mando un caluroso abrazo desde Carolina del Sur, los Estados Unidos, hacia todos ustedes que me están escuchando en este momento. Le quiero dar primero que nada las gracias a Dios por una oportunidad tan y tan grande y una bendición tan y tan grande de poder compartir el mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Yo sé que esto es un mensaje que va a edificar, que va a transformar y que va a traer bendición. Y les pido que no solamente escuchen, sino que abran su corazón, abran su mente y así sean practicantes de la palabra y no solamente oyedores de ella. Amén. Sin más preámbulos, voy a dar por comenzado este gran mensaje. Y el mensaje que traigo para el día de hoy está basado en la palabra de Dios en el libro de Mateo 8, versículos del 1 al 4. En esa parte de la palabra, en esa sección, vemos que Jesús está caminando a la ciudad y está rodeado de muchas personas. Y entre medio de ella había un hombre que estaba contagiado con una enfermedad que era letal en ese tiempo, que era la lepra. Y ese hombre toca a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, sáname. Y luego de eso vemos que Jesús se dirige a él y le pone su mano sobre él, le dice: quiero, instantáneamente lo sana. En el libro de Levítico, capítulo 13, de los versículos 45 al 46, aprendemos sobre unas leyes que habían sido impuestas para así proteger a la población saludable de Israel. Estas leyes decían que una persona con lepra tenían que andar físicamente sucias, tenían que andar con vestiduras rotas, tenían que llevar su cabeza destapada. A donde quiera que una persona con lepra iba, ellos tenían que anunciarse, tenían que decir impuro, leproso, enfermo, impuro, a cualquier lugar que ellos iban. Y también tenían que mantenerse totalmente alejados de la ciudad. Para poder entender el contexto, voy a hablar sobre el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés estaba compuesto de varias partes, una de ellas siendo el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que llevaba o cargaba en sí, representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios y el lugar santísimo solamente podían ser accedidas por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ser una persona que Dios había determinado totalmente limpia, totalmente pura. No podía entrar en contacto con nadie, nada que fuera impuro. No podía entrar en contacto con la enfermedad, con nada muerto, con nada sucio, porque si lo hacían iban a automáticamente no ser dignos de poder entrar a ese lugar, al lugar santísimo. Amén. Luego en el Nuevo Testamento, cuando vemos que Dios envió a Jesús, Jesús no era una representación de cualquier persona. Jesús era una representación del sumo sacerdote directamente escogido y enviado de Dios como sacrificio por su pueblo, por el perdón de los pecados. Y cuando Jesús muere en la cruz y Él derrama su sangre y se lleva consigo nuestros pecados, el velo que dividía la presencia de Dios con su pueblo, con nosotros, fue totalmente roto. Ya no había necesidad de pasar por un proceso tan extenso para poder acceder a la presencia de Dios como el que se pasaba durante el tiempo del tabernáculo de Moisés, sino que nosotros venir y libremente arrepentirnos, podíamos venir en contacto con la presencia de Dios. Ahora, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, nosotros tenemos la oportunidad de adorar y alabar y en cualquier momento así poder sentir y experimentar físicamente la presencia de Dios. Sin embargo, vemos este hombre que él con lepra se arriesga a ser arrestado, aún encarcelado o matado, simplemente por entrar a la ciudad. Pero él entra a la ciudad y él se atreve a llegar a donde estaba Jesús.
Y hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, que a mí se me hace bien impresionante cuando leo sobre esa palabra específicamente. Él dice que Jesús lo tocó y que cuando lo tocó le dijo sí quiero y él fue sanado. Y yo quiero que ustedes entiendan algo de una persona que tiene lepra. Esa lepra empieza como una mancha bien pequeña, que se va expandiendo y va expandiendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va entrando como que a la piel. Esa persona con lepra llega al punto donde sus nervios son quemados ya, porque la lepra se expande y se riega a otras partes de su cuerpo y lo infecta y le quema los nervios, al punto de que esa persona ya no siente el toque, ya no tiene el sentido del toque, ya le falta. Ellos, inclusive, habían instantes donde una persona con lepra, como no sentían su dolor, ellos caminando se golpeaban, caminando a lo mejor tropezaban con piedras, tropezaban con edificios, con paredes, con puertas, y se lastimaban, pero ellos, como no tenían nervios, no sentían el dolor. Y esas personas con lepra físicamente se veían totalmente destruidas porque no sentían dolor. Ahora vamos a aplicar ese concepto de no sentir dolor, que el leproso no sentía el dolor porque la condición, la enfermedad había causado que sus nervios dejaran de funcionar. Vamos a tomar ese concepto y vamos a aplicarlo en nuestra propia vida. Y en vez de dolor, vamos a cambiar esa palabra por la palabra culpabilidad. Como el leproso no sentía cada vez que se golpeaba, no sentía cada vez que se tropezaba, se seguía lastimando porque no tenía sensación del dolor. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros con la culpabilidad. Las primeras 2 veces, 3 veces que a lo mejor cometimos un pecado, nos sentimos bien mal y venimos inmediatamente donde Dios y le pedimos perdón. Nosotros queremos ser restaurados, queremos ser liberados de esa carga de que ese pecado nos causa. Pero luego lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer. Y mientras más cometemos el mismo pecado o mientras más pecamos en general, vamos a seguir perdiendo esa culpabilidad, esa sensación de querer ser cambiado, de querer ser restaurada, se va perdiendo. Mientras, por ejemplo, mientras más uno miente, menos culpable se siente. Mientras más uno falta, menos culpable se siente. Y como el leproso se seguía golpeando y no lo sentía, nosotros mismos nos vamos a continuar haciendo daño porque seguimos pecando y no sentimos la necesidad y la urgencia de venir a donde Dios y pedirle perdón. Y nosotros, al constantemente pecar y arrepentirnos, pecar y arrepentirnos y pecar y arrepentirnos, vamos a perder esa sensación de culpabilidad hasta que vamos a lastimarnos a nosotros mismos al pecar y al continuar pecando. Vamos a lastimar la relación que hemos creado con Dios y esa relación se va a convertir mucho más débil porque seguimos pecando, seguimos lastimándonos y no nos damos cuenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir a un entendimiento de poder internalizarnos, analizar nuestras acciones, analizar nuestros pensamientos, analizar nuestros sentimientos y buscar esas partes que a lo mejor ya hemos perdido la urgencia de poder pedir perdón, ya hemos perdido la culpabilidad del pecado y poder entender y comprender que a lo mejor esa área necesita cambiar, que esa área necesita mejorar. Y ahí es donde nosotros tenemos y somos responsables de venir ante los pies de Cristo y decirle, Señor, revélame en qué partes te he fallado y no me he dado cuenta. Revélame en qué partes puedo mejorar y escuchar la voz de Dios y poder hacer lo que se necesita para lograr el cambio, poder crecer, poder madurar para así ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo.
liberados de las cargas del pecado que nosotros mismos nos hemos tirado encima. Así que en este momento les invito a que cierren sus ojos por un instante y que ustedes le pidan a Jesús que Él toque situaciones en su vida que son difíciles, situaciones en su vida que han sido a lo mejor dañadas, situaciones en su vida que a lo mejor tú has perdido la sensación. Pídele a Dios que Él ponga su mano sobre tu circunstancia, porque aunque a lo mejor lo que tú hayas intentado no te haya dado resultado, y a lo mejor la situación en la que te encuentras tú no le ves solución, ten por seguro que al Jesús poner su mano, al igual que el leproso fue sanado, tu situación va a cambiar. A lo mejor no sea inmediata como el leproso, a lo mejor se tarde, a lo mejor sí sea instantánea, pero de seguro pasará. Vemos que ahí nos dice que Jesús tocó al leproso. Lo más santo, lo más puro, tocó a lo más sucio y a lo más impuro. Aquel que fue rechazado por la ciudad, por el pueblo y por todas las personas, por la sociedad, fue totalmente abrazado, fue tocado por el Santo, el Hijo de Dios. Y como ya mencioné varias veces, el leproso no tiene sensación. A causa de su condición, por causa de esa enfermedad, un leproso va a perder sensación en su cuerpo. Sin embargo, nos dice en Marcos 8, del 1 al 4, que Jesús lo tocó. Instantáneamente fue sano. Imagínense lo poderoso, lo transformador, lo grande y lo impactante que tuvo que haber sido ese toque del Señor para que esa persona fuese totalmente sana, para que una persona sin sensación en su cuerpo haya podido sentir el toque de Jesús.